Así de simple la tripleta por Antonio Eduardo Fernández. El summa cum laude de las décimas, los sonetos y los monólogos. Santo Domingo, República Dominicana. Sobre el monólogo La corrupción, perspectiva periodístico-literaria. El monólogo La corrupción se inscribe en la tradición del periodismo literario, donde la palabra no solo informa, sino que interpreta, revela y denuncia. No estamos ante una crónica de hechos puntuales ni ante un editorial explícito, sino frente a una pieza que utiliza la literatura como lente crítica para examinar una realidad social persistentemente maquillada. Desde esta perspectiva, la obra adopta el tono del discurso oficial, solemne, ordenado, pulcro, para desmontarlo desde dentro. El texto simula el lenguaje del poder, de la moral pública y de la institucionalidad, con el objetivo de mostrar sus fisuras, contradicciones y silencios cómplices. En el periodismo literario, la palabra cobra pleno sentido cuando se dice, cuando se expone ante el público sin intermediarios. La declamación transforma el texto en un acto de denuncia viva, donde cada frase funciona como titular simbólico y cada pausa como un espacio de reflexión. Escuchemos ahora el monólogo La corrupción, no como ficción aislada, sino como crítica poética de una realidad reconocible. La corrupción, monólogo. ¿Cuántos impecables vemos a diario en los medios de comunicación? La televisión tradicional, la radio y las redes sociales. Una cátedra de políticos, empresarios, funcionarios, la oposición y personalidades de influencia con gran vocación filantrópica. Eso está bien. Nosotros, el pueblo, necesitamos de esos grandes mecenas, inspirados por una ética o un profundo sentido de conexión humana. Su generosidad es asombrosa. Podemos asociarlas con aquellos grandes altruistas universales. Un parecido con estas grandes figuras no es casualidad. Alfred Nobel, Martin Luther King, Santa Teresa de Calcuta y nuestra espina dorsal referente de la pulcritud y la moral de toda la nación dominicana, Juan Pablo Duarte. ¿Cuántos ejemplos de honestidad, integridad, decencia, virtud, rectitud, probidad y conciencia? Aquí brilla la deontología. Vivimos bajo un paraguas donde no hay espacios para las tempestades. Vivimos dentro de un arca donde las inundaciones detienen al arcoíris. Vivimos en una media isla donde sus apóstoles no niegan ni traicionan a Jesús. Y sobre todo, vivimos en 47.800 kilómetros cuadrados, donde las 7 plagas de Egipto han sido desviadas a compartir con las raíces de los árboles. Y a ustedes, hienas, osos, tigres de Bengala, tiburones, ya su mordedura está descalcificada, es cosa del pasado. Ustedes saben que los ministerios, los presupuestos son los púlpitos de la transparencia. El mismo sudario de Turín. Qué gran suerte tenemos contar con un Congreso inmaculado, comparado con el blanco niveo de la cruz en nuestra bandera, en armonía con el azul y el rojo, y ese escudo con su Biblia que también nos representa. Aquí el malintencionado quiere sonido hablando de escándalo, sobornos, malversación, prevaricación, testaferro, de bocinas del periodismo disque pagadas. Y esas calumnias y esas difamaciones, no podemos aceptar jugar con la honorabilidad de esos grandes profesionales
tienen familias y sus riquezas son el resultado de su trabajo apegado a las leyes. Nosotros desconocemos de putrefacción, corruptela, deshonestidad y perversión. Copiamos del Salvador, porque Él aplaude a nuestra nación. Las 5 palmeras y la flor de Valladolid le hablan al mundo entre coloridos y melodía de nuestra luminosidad. Hasta los perros y los gatos maullan, forman parte del bienestar social. Muy conforme está nuestra gente, nos toca una moña de ese crecimiento económico ascendente que tiene nuestro país desde el 96. Y cada día más ese pastel es más equitativo. No hay bandidos banqueros bañándose en balnearios que mancillan la bandera, porque truena el Ministerio Público solo por rumores. Justicia para todo, justicia real y efectiva, justicia que emana de una fuente divina, justicia, ejemplo para el universo. Nuestros políticos no necesitan somníferos, hipnóticos ni barbitúricos de la industria farmacéutica para aliviar el peso pesado de las campañas. No necesitan de ofrendas ni caridades de aquellos beatificados por sus buenas acciones, lo que regalan 500 pesos y un picapollo cada 4 años. El panorama digno que vivimos a hoy eran las insolencias de hace 30 años. Ya no votará más por políticos insanos el pueblo. Miles y miles de años pasarán y eso aquí no sucederá más. La luz roja está activa. El ámbar se ríe de la luz verde y le dice, ya no hay esperanza. El semáforo ha cambiado. Todo alcanza mientras se siga este patrón de igualdad, donde los niños, los ancianos, las madres solteras, los minusválidos y los desempleados tengan aseguradas las escuelas, las maternidades, los hospitales y el trabajo, todos protegidos por nuestro seguro estatal. Nuestra calidad de vida es inmejorable. Oh mundo, una vez que tú nos criticaste, hoy limpia nuestra imagen. Todos sabemos que cuando se agrietan los poros de las paredes, la pintura se descacara. Eso no se da aquí. Y sabemos que hay dirigentes malos, ambiciosos, sin principios y simuladores, pero están en el Edén equivocado. Tocando esa partitura están equivocados, porque este terreno no está abonado para la corrupción. Luego de la reclamación, corresponde hacer lo que el buen periodismo exige: detenerse, observar y analizar. Este monólogo no describe casos concretos, construye un retrato estructural de la corrupción como fenómeno social normalizado. Desde el análisis periodístico literario, la obra funciona como un editorial en verso y prosa, donde la ironía sustituye al dato duro y la metáfora ocupa el lugar de la estadística. El texto denuncia sin nombrar nombres propios, porque apunta a un sistema que se reproduce precisamente gracias a la falta de cuestionamiento colectivo. El impacto del monólogo no se sostiene solo en su tema, sino en el uso consciente de recursos literarios que refuerzan su dimensión crítica y periodística. Aquí la forma no embellece, revela. Recursos literarios destacados. Ironía discursiva. El texto adopta el lenguaje del poder para exhibir su falsedad. Sarcasmo ético. La exageración moral señala la distancia entre el discurso y realidad. Ya. Metáfora institucional.
La corrupción aparece como organismo vivo y normalizado. Parodia del lenguaje oficial. Se imita el tono gubernamental, jurídico y moralizante. Enumeración simbólica. Recurso propio de la crónica para mostrar acumulación y repetición. Al cerrar el análisis, queda claro que la corrupción no pretende ofrecer soluciones inmediatas ni discursos redentores. Su valor reside en nombrar lo que se ha vuelto cotidiano, en romper el pacto tácito de silencio que muchas sociedades mantienen frente al abuso. Como buena pieza de periodismo literario, la obra no busca tranquilizar, sino incomodar con elegancia, provocar reflexión y dejar una pregunta abierta que persista más allá de la lectura o la escucha. Este monólogo dialoga con una tradición de escritores que entendieron la literatura como herramienta de observación social y denuncia ética. Desde una perspectiva periodístico-literaria, la obra conversa con Rodolfo Walsh por la denuncia estructural sin necesidad de ficción explícita. Eduardo Galeano por la síntesis poética de realidades políticas. George Orwell por la crítica al lenguaje del poder. Gabriel García Márquez, periodista, por el uso de la narrativa como verdad ampliada. José Martí, en la ética del verbo comprometido. La corrupción es una obra sólida porque logra algo poco frecuente: convertir la crítica social en lenguaje memorable. Es buena porque no depende del contexto inmediato, porque puede leerse hoy o dentro de 20 años, porque utiliza la literatura como archivo moral de una época. No describe un hecho, retrata un sistema. Si este contenido te aporta reflexión y conciencia crítica, te invitamos a suscribirte al canal, dar like, activar la campanita de las notificaciones y compartir este material para que la palabra siga circulando. Gracias por acompañarnos en este espacio donde la literatura y el periodismo se encuentran para decir lo que muchas veces se calla. Esto fue Así de Simple, la tripleta, por Anthony Sánchez. El summa cum laude de las décimas, los sonetos y los monólogos les dice: nos vemos en la próxima, Dios mediante.